De promedios, pero solamente promedio simple y sobre todo promedio ponderado, que va a ser bastante interesante, sobre todo los métodos que vamos a usar. Comencemos. Comencemos hablando de lo que es promedio o media aritmética, MA. ¿Qué es el promedio o media aritmética? Es la enésima parte de n cantidades. Básicamente es sumar todos mis valores y dividirlo entre la cantidad de valores que he sumado. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? A1 más A2 más A3 más A4 puntos suspensivos hasta AN. Y si tenemos n términos, lo divido entre n. Esto de acá es mi querida media o promedio aritmético. Ok, ese es el promedio más sencillo que hay. Pero un promedio que vamos a usar mucho es el promedio ponderado, que es muy parecido a la media aritmética o promedio aritmético. ¿Cuál es la diferencia? Que acá hay algunos valores o todos los valores tienen diferentes pesos. Entonces, cuando yo voy a usar esto de acá, se utiliza cuando una o varias cantidades tienen pesos diferentes a los demás. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, x1 por a1 más x2 por a2 más x3 por a3, así sucesivamente hasta llegar a un xn por an. El x1, x2, x3 son los pesos y lo voy a dividir entre la suma de todos los pesos. Digamos que esta es la fórmula formal. Yo normalmente no uso esta fórmula para hallar un promedio ponderado. Yo uso un par de métodos muy bonitos que vamos a pasar a ver a continuación. Primer método que vamos a ver de promedio ponderado, método de la tabla. ¿Cómo es esto del método de la tabla? La mejor manera de ver este método es por medio de un ejemplito. Ejemplo, en un salón de clases de 100 alumnos, 20 de ellos tienen 15 años, 30 tienen 16 años, 10 tienen 17 años y el resto 18. ¿Cuál es el promedio de edad del salón? Voy a usar el querido método de la tabla. ¿Cómo es este método de la tabla? Observa. Obviamente voy a hacer una tablita en la cual yo voy a agarrar y acá voy a colocar las cantidades y acá voy a colocar los promedios. Yo sé que son 100 alumnos. El promedio de 20 de ellos es 15 años. El promedio de 30 de ellos es 16 años. El promedio de 10 de ellos es 17 años y el resto. ¿Cuánto es el resto? Si acá son 100 y acá voy 60, el resto es 40. El resto que es 40 tiene 18 años. El promedio yo no lo conozco. Siempre que pueda simplificar cantidades, lo voy a hacer, lo puedo hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Que se vayan ceros. Y lo que hacemos es lo siguiente. 2 por 15, 30. 3 por 16, 48. 1 por 17, 17. Y 4 por 18, 72. Agarro y sumo todo esto. 72 más 48, 120, 150, 167. Entonces, si 10 por x, porque acá también voy a multiplicar, es igual a 167, x vale 16,7. Y ese es el promedio que me pide. Particularmente considero que este método es muy bonito. Un detalle nada más es que en sí estoy haciendo esto
pero de una manera mucho más gráfica, mucho más bonita, como que se ve mucho más agradable hacerlo bajo este método. Así que te lo recomiendo mucho. Vamos a pasar a ver un segundo método. A ver, sigamos. El siguiente método que vamos a ver es el llamado método del aspa. Particularmente considero que es un método fabuloso. Pero, ¿cuál es el pequeño detalle del método del aspa? Que tienen que darse las condiciones necesarias para poder utilizarlo. Dentro de un momento vamos a hablar de esas condiciones. Ejemplo para usar método del aspa. En un salón de clases de 120 alumnos, el promedio de talla de las mujeres es 1,63 y el promedio de talla de los hombres 1,72. Si el promedio de talla del salón es 1,69, ¿cuántos hombres hay en el salón? Ojo, ¿cómo es esto del método del aspa? Promedio de talla de las mujeres 1,63. Promedio de talla de los hombres 1,72. Promedio general 1,69. Vamos a hacer acá mi querida Aspita. ¿Y cómo es esto? Yo voy a agarrar y esta diferencia de estos dos la voy a colocar acá. La diferencia de estos dos es 0,06. Eso de ahí va a ir acá. Y la diferencia de estos dos lo voy a colocar acá. La diferencia de estos dos es 0,03. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es lo siguiente. La proporción que me ha salido acá es la misma proporción de mujeres y hombres. O sea, las mujeres son como 0,03 y los hombres son como 0,06. Que podría de repente colocarlo como 3 es a 6 o de repente simplificando, tercia a tercia, decir que las mujeres son como 1K y que los hombres va a ser como 2K. La suma de los dos es 3K, que es igual a 120. K vale 40. Entonces, si K vale 40, ¿qué me preguntan? ¿Cuántos hombres hay en el salón? Me están preguntando por esto. 2 por 40, respuesta 80 hombres. Perfecto, pero acá hay algo importante. ¿Cuándo utilizamos el método del aspa? Porque se ve bonito, sí, pero ¿cuándo podremos usar este método del aspa? Tienen que darse básicamente dos condiciones, ¿ya? Que aparezcan los promedios parciales y también tiene que aparecer el promedio general de los dos. Si hay promedios parciales, no puedo hacer el aspa. Si no está el promedio general, tampoco. Puede haber alguna variante en el cual falte alguno de los dos promedios, pero lo que nunca puede faltar es el promedio general de los dos. Si se dan esas condiciones, puede usar este método del aspa. Es un método muy poderoso, pero tiene que cumplirse esto. Pasemos a ver propiedades. Propiedades. Veamos qué propiedades tenemos. Primera propiedad. Si a todas las cantidades que conforman un promedio aritmético se le suma, resta, multiplica o divide por una misma cantidad, el promedio queda igualmente afectado. A ver, ¿cómo funciona esto? Un ejemplito para entenderlo. El promedio de sueldos de una empresa es 1.800 soles. Si por una fuerte recesión se decide reducir los sueldos a la mitad, si el siguiente mes hay un aumento de 200 soles para todos, ¿cuál es el promedio de sueldos de la empresa después de dicho aumento? Ojo, si todos los sueldos se reducen a la mitad, pues el promedio de sueldos también se divide entre dos. Entonces, después de esa recesión, el promedio de sueldos es 900 soles. Si luego a todos le suben 200 soles, pues el promedio también queda igualmente afectado. Entonces, el promedio de sueldos va a ser 1.100. Ojo,
Esto solamente cumple para la adición, sustracción, multiplicación y división. Raíz, potencia, no. Básicamente con las 4 operaciones básicas. Siguiente propiedad. El promedio aritmético de una progresión aritmética es igual a la semisuma de sus extremos e igual al término central si es que lo hubiese. ¿A qué me refiero si es que lo hubiese? Si la cantidad de términos es impar, obviamente va a haber término central. Si la cantidad de términos es par, no va a haber término central, obviamente, pues, ¿no? Entonces, siempre se va a cumplir es que la semisuma de extremos es igual al promedio. Pero si la cantidad de términos es impar, el promedio va a ser igual al del medio. Un ejemplito recreativo. Se tiene 73 números consecutivos cuyo promedio es 56. ¿Cuál es el valor de la mitad del mayor de los números? Si tengo 73 números y el promedio es 56, pues el del medio es 56. Entonces, si el del medio es 56, acá ya tengo un número. De los 73 números, ya tengo uno ahí y me quedan 72. Si tengo 72 números y ese es el número del medio, acá hay 36 números y acá hay 36 números. Entonces, yo para poder hallar el mayor de los términos, lo que voy a hacer es a 56 sumarle 36 y tendría el mayor de los términos, que es 92. Me piden como respuesta la mitad de ese valor mayor y mi respuesta sería 46. Excelente. Pasemos a ver una última propiedad. Una propiedad más. La velocidad promedio es igual al promedio o media armónica. José, ¿no que la teoría era de promedio aritmético o ponderado? Lo que pasa es que hay una forma de demostrarlo basándonos en lo que es promedio aritmético y promedio ponderado. Pero lo que quiero hacer es centrarme nada más en la propiedad de ahorita. Cuando yo tengo dos velocidades, la media armónica es 2 veces AB sobre A más B. Y eso sería igual también a mi velocidad promedio. Ejemplito. El móvil para ir de A a B va a una velocidad de 80 kilómetros por hora y regresa inmediatamente a 100 kilómetros por hora. ¿Cuál es su velocidad promedio? Acá lo que sucede es que muchos estudiantes lo que hacen es 80 más 100 entre 2, 90. Y no, la respuesta no es 90. Porque yo para hacer la velocidad promedio tengo que hacer la media armónica, que es 2 por 80 por 100 sobre la suma que es 180. Si agarramos y operamos esto, se va un 0 con un 0, mitad 9, mitad 1. Tendríamos lo siguiente. 80 por 10, 800, entre 9, la velocidad promedio es 88,8 periódico kilómetros por hora. Excelente. Es una propiedad muy, muy bonita y que nos puede servir. A ver, tenemos nuestra teoría completa. Esa teoría nos va a servir mucho para problemas, como digo, de promedio aritmético y promedio ponderado. Es la teoría completa. En base a esto podemos resolver cualquier problema que se nos plantee de esto de acá. Espero que les sirva y espero que les haya gustado. Chao, chévere, cuídense mucho. Bye. Si tienes alguna duda, consulta o sugerencia, mándame un correo o usa los comentarios. Muchas gracias.